Vamos entonces a hacer una síntesis de lo que significa esta primera unidad en nuestro curso de Constitución y Democracia. Hemos visto unos antecedentes y una contextualización en donde ocurre la Constitución. Tres elementos fundamentales son importantes para tener en cuenta. El primero, el narcotráfico. Claro, en la década del 70-80 surge en nuestro país una tendencia de manipular estas sustancias psicoactivas, sobre todo la marihuana, el cannabis y luego las hojas de coca. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los procesos de violencia que se fueron acumulando desde los procesos de emancipación y que luego se fueron modernizando y fueron variando a algo que llamamos las guerrillas. Guerrillas como el ELN, guerrillas como las FARC y en la década del 80 el movimiento M-19. Pero también es importante tener en cuenta como contexto en el país los procesos no solamente burocráticos, sino de corrupción que han menoscabado el erario público de nuestro país. Teniendo esos elementos, pues surge en 1989 la séptima papeleta y el fin del grupo guerrillero M-19, con dos obligaciones tanto sociales, políticas y culturales, que dejaban el cese a la violencia si se establecía una nueva constitución. Y el Grupo Juvenil Nacional, séptima papeleta, refuerza y refrenda ese acuerdo nacional a través de un establecimiento de la constituyente. Muy bien, en década de 1990 se establece la Asamblea Nacional Constituyente. Grandes juristas, grandes profesionales del país se sentaron a realizar la agenda de aquello que sería la nueva Constitución del 91. Ustedes ya lo lograron ver en la bibliografía, lo lograron ver en la presentación y también en algunos recursos didácticos que les he ofrecido. ¿Qué podemos decir? Que el resultado de ese contexto violento, agresivo, una historia que no queremos repetir, se piensa una nueva Constitución y es totalmente nueva. Tenemos 380 artículos y 60 artículos transitorios. Esa reunión que se establece con la Asamblea Nacional empieza en febrero de 1991 y concluye el 20 de junio de 1991. Es decir, que la Constitución estaba todo el documento realizado, hecho, estudiado, aprobado, debatido el 20 de junio de 1991. En ese entonces estaba como presidente César Gaviria. Y César Gaviria inaugura la nueva Constitución el 20 de julio de 1991. ¿Qué encontramos en esta Constitución? Encontramos novedades, encontramos nuevas perspectivas. Y quiero darte este dato para que lo tengas presente. Nuestra Constitución para la década del 90 y del 2000 fue una de las constituciones más leídas a nivel mundial. Tal vez tú, colombiano, no has tenido el interés de poderla leer y de poder profundizar y conocer. Pero qué curioso que los juristas, que todos los estudiantes y académicos de derecho estudiaran nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la primera novedad de la Constitución es poder juntar dos conceptos que al parecer y para la época eran irreconciliables juntar. ¿Cuál es esta? Juntar un Estado de Derecho y un Estado de social. Por eso en la Constitución, el artículo primero nos habla de que somos un Estado social de derecho. ¿Qué significa esto? Que tenemos derechos desde el paradigma social y tenemos derechos desde un Estado social de derecho libertario. Se incrementa muchísimo más el derecho a la libertad de expresión, la libertad de mostrarse como
se es la libertad de pensamiento, la libertad de cultos, la libertad económica, la libertad de libre expresión. Por lo tanto, dentro del Estado Social de Derecho lo que encontramos es un blindaje a lo que es el concepto que consagra la libertad. También aparecen las nuevas instituciones que van a garantizar tus derechos, como los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos que garantizan y salvaguardan tus derechos. Es una constitución que a nivel mundial dio de qué hablar y aún lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es una constitución progresista en Latinoamérica, la segunda en Latinoamérica en reforma, en modificación, porque recuerden que Colombia tenía una constitución desde 1886. 1991 es la modernización. Ahora, ¿qué podemos entonces inferir como resultado final de nuestra Constitución? Que fundamentalmente prioriza los derechos fundamentales humanos, pero también prioriza los derechos fundamentales humanos sociales. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero quiero que te hagas la pregunta, ¿y cuáles son los derechos sociales? Pues bien, podemos encontrar dentro de los que hay el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno, el derecho a la recreación, al disfrute, al deleite, etc. Lo vamos a ver en las siguientes unidades. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que reconozcas que Colombia, para 1991, se juega todo un papel para modernizarse. La pregunta que quiero que tengas en cuenta es si la sociedad, después de 32 años, se ha modernizado o sigue pensando con categorías antiguas que ya no son vigentes para el estado moderno o posmoderno en el que nos encontramos. Esta es una pregunta que nos va a dejar en vilo para abrir las siguientes unidades. Pero quisiera concluir que además de ser un Estado social de derecho, Colombia se atreve a identificar el sinnúmero de comunidades étnicas como ciudadanos. Es decir, tú, tal vez dentro de un paradigma judeocristiano, grecorromano, aquello que los autores llaman occidentales o discursos de colonia, somos iguales con los indígenas. Pero más aún, mira cómo se atreve la Constitución a generar este aspecto moderno. Si miras en este momento, acompáñame, busca el artículo 13 de la Constitución. El artículo 13 dice, todos somos libres e iguales ante la ley. ¿Qué significa esto? Que no puede haber estigma, no puede haber hostigamiento, no puede haber maltrato, no puede haber en Colombia, en las relaciones humanas, relaciones déspotas, sino que todos estamos, por medio de la ley, en las mismas condiciones de igualdad y de libertad. Por eso dice el artículo que ni siendo de diversidad sexual, ni de diversidad ética, ni de diversidad religiosa, ni de diversidad de pensamiento político, familia, extranjero, podemos hostigar y maltratar a una persona. Por eso es importante que tengas en cuenta este artículo 13, porque es una de las garantías de modernización de nuestro país. ¿Ha cambiado la mentalidad? Yo desearía y aspiro que sí. Habrán algunos grupos en medio del país que no se atrevan a identificar la diversidad como una condición de igualdad y de integración para construir sociedad, para construir una ciudadanía, para construir un diseño social. Sin embargo, tenlo presente, en Colombia la diversidad es el protagonista. Un tercer aspecto de modernización es que al integrar las comunidades indígenas y esos otros saberes, Colombia se define como un país étnico. ¿Qué significa esto? Que el proceso de educación tiene que estar atravesado por la etnoeducación. ¿Por qué? Porque cuenta con comunidades indígenas y hay que atenderlas.
Y aquí es otro aspecto de modernización para el país. Al decir que tenemos una pluralidad y una riqueza étnica, Colombia no tiene una sola lengua, que sería el español, sino al contrario, en nuestra Constitución se habla de que somos bilingües. ¿A qué se refiere bilingües? Que Colombia habla la lengua original, la lengua originaria de sus comunidades indígenas, y la segunda es el español. Por lo tanto, tu estudiante, si tienes una lengua indígena, esa es tu primera lengua, y si tienes el español, es tu segunda lengua. Por lo tanto, Colombia es bilingüe, y al ser bilingüe y al ser multicultural y pluriétnica, los ejercicios de educación tienen que estar atravesados por la educación. Te invito a que mires esta pequeña imagen. Colombia es mayoritariamente indígena. ¿Qué quiere decir? Que toda la periferia, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta la frontera con Venezuela, está presente los pueblos originarios de nuestro país. Por lo tanto, Estado social de derecho, libertades, diversidad, oportunidades económicas en diálogo con el capitalismo global moderno de la década del 90. Y Colombia, un país pluriétnico, bilingüe, nos permite encontrar que estamos ante una nueva constitución que nos va a cambiar el pensamiento, que nos cambiará las formas de relacionarnos y que fundamentalmente nuestro único interés como ciudadanos es satisfacer nuestros derechos. Pregunta, ¿conoces tus derechos? Y si los conoces, sabes exigirlos.